Hola, buenas, ¿cómo andan? Nuevo video del canal Al Jaruf. Estamos grabando esto el sábado 28 de febrero, pero va a ser estrenado al día siguiente, domingo 1 de marzo. Hoy nos levantamos, o al menos me levanté, con la noticia de los intercambios de misiles. Primero el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y luego la respuesta de Irán sobre distintas bases estadounidenses. A partir de ahí, bueno, se han sucedido más ataques involucrando a otras regiones y bueno, aquí de fondo estoy siguiendo los acontecimientos desde el canal qatarí Al Jazeera. Pero bueno, estas últimas 2 semanas que no subí ningún contenido, estaba preparando justamente un video destinado a tratar la cuestión de la República Islámica de Irán. Así que bueno, esto motivó que finalmente me sentara frente a la computadora, lo terminara y me puse a grabar este video para todos ustedes. Como siempre, estos van a ser los últimos videos con Zoom. Poco a poco me voy profesionalizando y voy a pasar a utilizar programas más idóneos para este formato. Pero bueno, ténganme paciencia, sepan disculpar. Vamos poco a poco, un poco gasoleros al comienzo. Em, ¿Cuál es la pregunta? Ahí va. ¿Cuál es la pregunta que me gustaría responder en este video? Porque, a decir verdad, contenidos sobre Irán, sobre el conflicto, Irán-Israel, Irán-Estados Unidos y aún más, hay un montón. Un montón de material y buenísimo. Como historiador, también me podría poner, ¿no es cierto?, a repasar cuestiones históricas. Sobre eso hay mucho. Este video va a repasar algunas cuestiones históricas, ¿no? Pero la verdad es que me puse a pensar y me gustaba más hablar sobre el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar cuando caiga? ¿No es cierto? Como dicen los medios de comunicación, como dicen los medios de comunicación y muchos colegas que se presentan como críticos, progresistas, pero todo el mundo repite el mismo libreto. Cuando caiga el régimen teocrático de Irán. Bueno, vamos a someter un poco a crítica, ¿no es cierto? Estos conceptos, esta forma de nombrar y de actuar sobre la realidad. ¿Por qué? Bueno, hasta no hace mucho tiempo atrás, al menos el principal argumento era, bueno, tiene que abandonar su plan, su programa nuclear Irán, ¿no es cierto? Terminar con todo ese desarrollo. Para esto había negociaciones, para esto también hubieron ataques hacia distintas instalaciones que supuestamente habían sido completamente destruidas, según había dicho Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, hace ya un tiempo atrás que eh, directamente lo que manifiestan es, no, lo que queremos es que caiga el régimen teocrático de Irán. Esto se planteó, bueno, se viene planteando hace tiempo, pero se planteó muy claramente durante las protestas que tuvieron lugar hace unas semanas atrás, muy fuertes, en Irán, y bueno, y es lo que se planteó hoy con estos bombardeos. También estaba viendo el video que subió Netanyahu, primer ministro de Israel, y dije, ¿qué queremos? Queremos que caiga, ¿no es cierto? No sé si dijo, ¿no? Pero bueno, el régimen teocrático de Irán. O sea, ya se olvidaron del programa nuclear y todo eso. No, no, directamente queremos que caiga. Bueno, entonces, la pregunta que yo hago, quiero compartir con ustedes, bueno, ¿qué va a pasar cuando caiga? Es un terreno peligroso para los historiadores. Los historiadores nos especializamos en el estudio del pasado, no del futuro. Y yo diría de cualquier cientista social que se anime a hablar del futuro, bueno, corre el riesgo de equivocarse, ¿no? De meter la pata. Y sepan ustedes que yo, cada vez que me preguntan, ¿va a pasar tal cosa? Suelo pifiarle. Pero bueno, esta vez dije, voy a trabajar, ¿no es cierto? Seriamente, me voy a sentar a pensar y voy a plantear distintos escenarios que eso abre distintas situaciones. Obviamente, nadie sabe lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar, pero en función, bueno, de lo que conozco, lo que investigo, lo que reflexiono,
tengo la sensación de que estas cosas son las que van a suceder cuando suceda lo que tenga que suceder, porque por ahí tampoco cae nada y la República Islámica sigue existiendo. E incluso puede llegar a fortalecerse, que también es probable. A ver, entonces, para abordar este problema, lo dividí en tres partes. ¿Qué va a pasar o qué pasará cuando caiga el líder supremo, Ali Khamenei? ¿No es cierto? Su cabeza tiene precio, muchos de los ataques están dirigidos contra su persona, viene zafando increíblemente a lo largo de los últimos años, a lo largo de las últimas décadas, pero bueno, lo quieren matar. Eh, Claro, se supone que la caída de Ali Khamenei implicaría la caída entonces de todo el sistema. Pero, ¿realmente es así? Es el primer problema que vamos a tratar. El segundo es, no, no, no. Lo que se está buscando, como decía yo recién, es la caída de toda la República Islámica de Irán, con Ali Khamenei adentro, ¿no es cierto? Justamente porque se supone que el problema de fondo es el sistema político que tiene esta República Islámica. Pero yo aquí también me pregunto, ¿es realmente así? ¿El problema es la República Islámica de Irán? Y por último, no menos importante, hay algunos que plantean directamente la caída de Irán como Estado, de Irán como superestructura política. Muchos sectores proponen la balcanización de Irán, es decir, la fragmentación en distintos estados más pequeños. Eso terminaría por resolver los verdaderos problemas de Medio Oriente. Hoy, por ejemplo, en el comunicado de Benjamín Netanyahu, él decía, mencionaba a cada uno, entre comillas, de los grupos étnicos. Levántense, levántense. Ahora, ¿realmente, realmente es así? Bueno, estas son las tres aristas a partir de las cuales vamos a analizar este problema. Ah, esto, ¿no es cierto? La puedo pifiar, me puedo equivocar. Eh, sí, miren ustedes, año 2001, el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? El parto del tercer milenio, como, o sea, así comienza el tercer milenio y dio lugar a toda esta serie de conflictos en Medio Oriente que ya venían desde antes, después también debatimos el concepto de Medio Oriente, pero claro. Ese atentado fue perpetrado por gente de Al-Qaeda, ¿no? La famosa agrupación fundamentalista, islamista, de tipo sunita. Ahora, 24 años después, ¿quién hubiese imaginado, quién hubiese dicho que uno de los integrantes de Al-Qaeda iba a estar siendo recibido con alegría, en muy buenos términos, en la Casa Blanca de Estados Unidos? Ahí lo vemos al Donald Trump estrechando, bueno, un saludo con Ahmed Hussein al-Shara, antiguamente conocido, hace poco tiempo atrás conocido como Abu Muhammad al-Julani, hoy ex integrante de Al Qaeda y hoy, bueno, presidente de la República de Siria, luego de lo que fue la guerra civil, aunque bueno, en cierto sentido también continúa la guerra civil en Siria. Es decir, no había peor enemigo para Estados Unidos en el 2001 que Al Qaeda. 24 años después, Al Qaeda son buenos amigos y están ahí en la Casa Blanca como si nada hubiese pasado. Así que por ahí, de aquí a algunos años más adelante, tengamos algún ayatolá chiita iraní en la Casa Blanca sin ningún problema. En historia, sepan esto, todo puede pasar. Es muy difícil, es imposible predecir el futuro. Sin embargo, como le decía, hay escenarios posibles, sobre todo en lo inmediato, ¿no? Ahora, esto es lo que yo quería someter a debate un poquito, ¿no es cierto? Porque la verdad es que, repito, no solamente, bueno, los grandes medios de comunicación, el lobby, etcétera, instalan el régimen teocrático, sino que también lo reproducen colegas, periodistas críticos. Claro, vamos a descomponer este concepto. Primero, ¿qué es un régimen? Busquen en la RAE, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
El régimen es un sistema de gobierno, o sea, no tiene ninguna connotación negativa, pero siempre que el régimen es claramente una connotación negativa cuando lo utilizan los medios de comunicación. El régimen cubano, el régimen venezolano, el régimen iraní, el régimen chino, pero nunca hablan del régimen estadounidense, Donald Trump, o el régimen de algún presidente europeo, o el régimen de Milei para meternos acá también en política argentina. No, no, utilizan el régimen para determinados casos. Y siempre el tema es negativo, es un régimen. ¿Por qué? La palabra, yo leí todas las acepciones, las repasé, porque dije, por ahí estoy confundido. No, ninguna tiene una connotación negativa. Es un régimen, ¿no es cierto? Y te apuntan con el dedo. Y la otra pregunta es, ¿qué es una teocracia? La acepción literal del término es gobierno de Dios, es decir, un sistema de gobierno donde directamente quien gobierna es Dios o un Dios, ¿no es cierto? Así era en el antiguo Egipto, así era en el antiguo Japón, así es en algunas sociedades, vamos a llamar así, tradicionales, pero muy pequeñas, en distintas partes del mundo, también en Tailandia, si ustedes quieren en cierto momento, también se puede aplicar este concepto. Claramente no es lo que sucede en Irán. Eh, los chiitas, como todos los musulmanes, creen, bueno, que hay un único Dios que es Alá. Bueno, ¿quién gobierna Irán? ¿Lo gobierna Alá? No, no lo gobierna Alá. Si lo gobernaría Alá sería una teocracia, pero no lo gobierna Alá. Así que no es una teocracia Irán, a pesar de lo que dicen. Están utilizando mal los términos. No saben lo que significan las palabras. Y las usan igual, ¿no es cierto? Régimen teocrático. Ahora, el término correcto, a ver si aprendemos todos juntos un poquito, sería hierocracia. Hierocracia. Es decir, el gobierno de sacerdotes o de clérigos. Esto es de los ministros de Dios. Ahí podría ser, ¿no? Tenemos distintos clérigos chiquitas, toda la estructura con los ayatolás. Bueno, ahí puede ser. Es más una hierocracia que una teocracia. Una teocracia no puede ser, sería una blasfemia decir eso, ¿no es cierto? De todas maneras, aún así, el sistema político de Irán tampoco es una hierocracia pura o propiamente dicha, pues incluye la participación de sectores civiles, de importantes sectores civiles. Es decir, no solamente son los sacerdotes, sino que también hay jueces, abogados, militares, etcétera, que no son sacerdotes, claramente. No obstante, es verdad, y hacia eso vamos, es cierto que algunas de las funciones más relevantes de la República la ejercen directamente un grupo muy reducido de clérigos, ¿no es cierto? De ahí la singularidad de esta estructura política, de este sistema político que conocemos como República Islámica de Irán. Bueno, ataquemos el problema más de cerca. Perdonen que aquí tengo esta barra que me... Ahí está, vamos a poner un poquito más hacia arriba porque me molesta, al menos aquí en la grabación. Em, bueno, acá hay una infografía elaborada por el ordenmundial.com, que siempre tiene muy buenas infografías, a mí me gustan mucho. El organigrama del poder en Irán. Es un gráfico relativamente complejo porque el sistema en sí es complejo, pero hay que estudiarlo, eso es lo que pasa. Me canso de ver videos sobre Irán esto, sobre Irán lo otro, la teocracia, el régimen teocrático. ¿Y ustedes saben cómo funciona la República Islámica de Irán? No, ni les interesa. Pero bueno, analicemos algunas cositas para ver qué podemos aprender de esto para resolver el problema principal, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, cae Ali Khamenei, que ustedes lo tienen ahí hacia su izquierda, que es el líder supremo? A la derecha tienen, bueno, un poquito más chiquito, el presidente. Así que tenemos dos figuras políticas, entre muchas más, pero bueno, dos al menos más importantes. Una es el líder supremo, el ayatolá, que es un título dentro, bueno, de la estructura religiosa chiita, duodecimana, ¿no es cierto? El ayatolá Ali Khamenei. Ayatolás hay un montón, ¿no es cierto? Eh, y de otro lado, el presidente, Masoud Pezeshkian, que ya debe ser el tercer año que está al frente de Irán. Él es médico, si yo mal no recuerdo, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a analizar no todo el sistema político, porque para eso voy a hacer otro video en algún momento de mi vida, espero que pronto.
porque me interesa que la gente sepa cómo funcionan las cosas, aquí vamos a concentrarnos solamente en algunos elementos. A ver si puedo. Ahí va. Acá, bien, ahí está. ¿La gente vota en Irán? ¿Hay elecciones? Sí, hay elecciones. Cada 2 años la gente tiene que votar en Irán. ¿Qué vota? Bueno, vota distintas cosas. Cada 4 años vota miembros para el Parlamento, hay un poder legislativo, cada 4 años vota un presidente, hay poder ejecutivo, y cada 8 años vota lo que se conoce como una asamblea de expertos compuesto justamente por 88 clérigos. Eh, es esta asamblea de expertos la que elige al líder supremo. Bueno, que es un cargo vitalicio, ¿no es cierto? Ali Jamenei en su momento fue elegido por esta asamblea de expertos, pero de aquí se deduce que si algo le pasa a Ali Jamenei, muere, renuncia, lo asesinan, la asamblea de expertos tiene, ¿no es cierto?, la potestad, tiene la obligación de nombrar a otro líder supremo. De ahí la importancia de esta asamblea de expertos compuesta por 88 clérigos. ¿Pero de dónde salieron? Los eligió la gente. Es decir, esto es como un sistema indirecto. Así que, ante la pregunta es, ¿hay democracia? Sí. Bien sabemos que con elegir no alcanza, ¿no es cierto? Un sistema democrático se caracteriza por muchas más cosas, pero al menos este elemento, ¿no es cierto? Este elemento republicano, este elemento democrático, ¿existe? ¿La gente elige algo? Sí. Elige un montón de cosas. Entre otras cosas, vota a la gente que después va a elegir al líder supremo, ¿no es cierto? Entonces hay cierta participación popular en este aspecto. Después, como vimos, vota parlamentarios, primer ministro, etcétera. Ahora, y aquí está la parte, digamos, donde, bueno, uno dice, bueno, tan democrático no parece. Porque, por un lado está la asamblea de expertos. Por otro lado, el líder supremo, y hay que sumar un tercer elemento, que es el Consejo de Guardianes, que está compuesto por 12 miembros. ¿Quién designa a los integrantes de este cuerpo colegiado? El líder supremo. Eh, este cuerpo revisa o rectifica leyes, veta candidatos, entre otras atribuciones. Por ejemplo, controla, ¿no es cierto?, los candidatos de la asamblea de expertos. Entonces, claro, se produce allí una triangulación del poder que, bueno, entonces margina, si ustedes quieren, las decisiones que pueda llegar a tener el pueblo soberano por medio de las elecciones. Porque para ser integrante de la Asamblea de Expertos tenés que contar con la aprobación del Consejo de Guardianes y quienes forman parte del Consejo de Guardianes son elegidos por el líder supremo, ¿no? Entonces ahí hay como un triángulo vicioso, si ustedes quieren. ¿Quién compone este cuerpo, este consejo de 12 miembros? Bueno, por un lado, 6 clérigos, pero por otro lado, 6 juristas. Y acá tenemos el elemento civil, ¿no es cierto?, metido en esta suerte de hierocracia. Claro, juristas especializados en la mal llamada también ley islámica, ¿no es cierto?, la Sharia. De ahí el fuerte componente islámico, es una república islámica, de esta sociedad, perdón, de ese sistema político. Es momento entonces que nos concentremos en el Consejo de Guardianes, este pequeño grupo de 12 miembros, porque además de controlar la asamblea de expertos, también, ¿no es cierto?, controlan en cierto sentido al Parlamento porque aprueba el nombramiento de juristas, etcétera, y también aprueba a los presidentes. Con lo cual tenemos que en el sistema de la República Islámica de Irán, al menos desde mi punto de vista, el cuerpo político más importante es el Consejo de Guardianes, ¿no es cierto? El que tiene muchas más atribuciones. Y fíjense, yo debajo puse un círculo puntuado para los electores. ¿Por qué? Porque el Consejo de Guardianes no es elegido, digamos, por el pueblo. Y sin embargo, desempeña una serie de funciones claves, muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
tiene aspectos, el sistema político iraní, que nos hacen acordar a nuestra democracia, pero tiene otros aspectos que sin lugar a dudas son muy distintos a los de nuestras democracias. Pero bueno, combinando este fuerte peso de los clérigos, de los juristas, de estos distintos cuerpos colegiados, sumado al tema de las elecciones, bueno, esto da lugar a la singularidad, que es la República Islámica de Irán. Es decir, así funciona. Fíjense ustedes, yo me concentro, aparece, digamos, en estos últimos círculos colorados, Ali Jamenei, no. Por lo tanto, ¿qué es lo que pienso yo? La República Islámica de Irán puede funcionar tranquilamente sin Ali Jamenei. Pueden y deben, ¿no es cierto? Si Ali Khamenei ya no está, designar a otro, pero el funcionamiento de la República va por otro lado. Es el líder supremo, tiene muchas atribuciones, el peso simbólico es fundamental, pero ¿quién corta el bacalao, no? El bacalao, diría mi abuela. Y lo corta el Consejo de Guardianes, ¿no es cierto? Y si ustedes quieren, bueno, la Asamblea de Expertos. No me metí acá en la estructura militar, que también es muy importante, que depende directamente del líder supremo. Pero bueno, ante la primera pregunta que yo hacía, ¿qué pasa si cae Ali Khamenei? Bueno, sería un golpe simbólico muy importante, pero la República Islámica de Irán puede seguir funcionando sin mayores inconvenientes. Acá está, lo que yo les decía. Me adelanté, digamos, adelanté las conclusiones al gráfico que venía. Lo taché ahí a Ali Jamenei, listo, Ali Jamenei no está más. En cuanto él no está, se reúne la asamblea de expertos elegida por el pueblo y van a seleccionar a un nuevo líder supremo. Y así se va a sobrellevar esa crisis, porque así está diseñado el sistema político. Ahora, ante la segunda pregunta, bueno, ¿qué pasa si cae la República Islámica de Irán? Permanentemente nos hablan de una pérdida de legitimidad. Es un régimen ilegítimo. Ya no cuenta, digamos, con el apoyo de la mayor parte de la sociedad. En, en parte eso es cierto. Es verdad que el sistema político ha ido perdiendo legitimidad y esto se vio bastante bien reflejado en las últimas elecciones presidenciales donde fue a votar menos, si mal no recuerdo, de la mitad de la población habilitada para votar. Habrá sido un 46, un 48% o un poquito más de 50, no me acuerdo. Con lo cual, bueno, la población se ve que no se siente interpelada en lo que respecta a las dinámicas políticas y no va ni siquiera a votar. Ojo, bueno, acá en Argentina va el 60 y pico, si llega al 70 es como, wow, llegó al 70. Bueno, acá está bastante por debajo, estamos hablando de 50%, es bajo, pero bueno, eh, parecería indicar, ¿no es cierto?, que, bueno, hay una cierta pérdida de legitimidad. Y si uno hace un recorrido histórico, uno puede plantear una deriva autoritaria de la República Islámica de Irán, que responde a distintos factores históricos. Yo soy de la opinión que responde a factores históricos, es decir, que no hay, digamos, un elemento intrínseco a a la propia República Islámica que lo haga necesariamente autoritaria. Vamos a repasar algunas cuestiones de la constitución de esta república, sino que ha habido una deriva autoritaria. Ya tenemos un primer momento que fue tras el estallido de la revolución, revolución popular sin dudas, en el año 79. Pero bueno, una vez que estalla la revolución, que cae el Shah, ¿no es cierto?, el antiguo emperador de Irán, tuvo lugar lo que podemos llamar como golpe de palacio, que, bueno, terminó por dejar afuera a sectores muy importantes de la política iraní hasta ese momento, sectores liberales, socialistas, comunistas e incluso también sectores religiosos chiquitas, ¿no?, que tenían otra visión sobre el nuevo Irán. Y eso, bueno, condujo a una concentración del poder político en un sector más reducido, y ese tipo de dinámicas siempre dan lugar, ¿no es cierto?, por un lado a la formación de camarillas al interior de esos grupos tan reducidos, ¿no es cierto?, de facciones, y al incremento permanente de conspiraciones, de golpes de palacio, y eso genera un clima opresivo, ¿no es cierto?, al interior
del sistema político. Pero bueno, también eso responde un poco a las dinámicas revolucionarias, ¿no? Que suelen pasar por este tipo de instancias de golpes de palacio hasta que finalmente termina por establecerse de estabilizarse una nueva forma de gobierno. Ahora, la cuestión, hay muchas cuestiones, pero una cuestión que a mí me resulta muy importante es que no dejaron que se desarrolle, vamos a decirlo así, autónomamente la República Islámica de Irán en función de los factores internos, ¿cierto?, que dieron lugar a la revolución. No. ¿Por qué no sucedió esto? Porque pocos meses después de la revolución, Irak le declaró la guerra a Irán y ocupó algunos territorios del sudoeste de Irán. Bueno, eso naturalmente ameritó la respuesta inmediata y estalló una guerra que duró casi una década y que fue una tragedia para ambos pueblos, para el pueblo iraní, para el pueblo iraquí, pero no fue una guerra que haya buscado Irán. Además, hacia el final de esa guerra, Irak contó con el apoyo abierto, particularmente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y bueno, esto derivó que toda la primera década de la República Islámica se haya visto atravesada por muy serios problemas económicos. Bueno, un peso muy importante de la guerra con el servicio militar que redunda, ¿no?, en la militarización del discurso político, pero también en la militarización de la sociedad. Todas aquellas sociedades que atraviesan experiencias bélicas saben que eso, bueno, impide, ¿no es cierto?, practicar con suma libertad la libertad de expresión, de asociación, política, etcétera. Es decir, que algunos de los aspectos autoritarios se forjaron a lo largo de esa década del 80 al calor de esta guerra que Irán no había buscado. Guerra que también no tuvo ningún sentido, porque en 1988, cuando terminó, quedó la frontera tal cual como estaba en el año 1980. O sea, no cambió la situación en lo más mínimo. Lo que sí provocó fueron millones de muertes y bueno, y del lado iraní ahora podemos ver la parte buena, entre comillas, ¿cierto? Acá depende siempre de la mirada de cada uno, dónde se para cada uno, pero eh, si nos planteamos, bueno, cómo iba a ser esta república islámica, un nuevo sistema político para consolidarse, la verdad es que esta larga guerra con Irak terminó por consolidar a la república islámica en términos internos, ¿no es cierto? Y este empate, que en última instancia termina siendo un triunfo para Irán, también sirvió para que, bueno, incrementara la confianza, ¿no es cierto? Y el apoyo hacia el famoso y carismático líder de aquella revolución del 79, que fue Khomeini. Ahora, también durante la década del 80 comenzaron a desarrollarse una serie de guerras subsidiarias, mejor conocidas hoy en día con un anglicismo, proxy war o guerras proxy, a partir del 82, sobre todo con la fundación de Hezbollah en el Líbano. ¿Qué significa esto? Bueno, que Irán comenzó a apoyar a distintos grupos, agrupaciones, partidos políticos, grupos armados en otros países como un mecanismo tanto para, bueno, exportar la revolución islámica, pero también como para proteger la revolución islámica. Es decir, mientras defendía las fronteras frente a Irak, también, bueno, apoyaba grupos que realizaban acciones militares o, bueno, o que participaban de la política partidaria en algunos de estos otros países, apoyando lo que había sido la revolución islámica, que era una novedad para los países de la región de, entre comillas, Medio Oriente. Pero bueno, una vez finalizada la década del 80, y ahora sí con la situación más estabilizada, comenzaron, ¿no es cierto?, a aumentar los reclamos de la población para que se mejore la situación económica, que era muy mala, por el tema de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Bueno, y esto dio lugar a gobiernos reformistas, es decir, la gente fue a votar, votó parlamentarios y presidentes que trataban de impulsar reformas graduales dentro de esta estructura política que es la República Islámica de Irán. Acá hay que remarcar las dos presidencias del gobierno de Mohamed Yatami entre 1997 y 2005.
Ahora, hacia el final de la presidencia, de, perdón, del ejercicio del cargo de primer ministro o presidente. Uy, ahora me agarró la duda si es presidente o primer ministro. Bueno, en ese lapso, en el cambio de milenio, tuvo lugar, como decíamos antes, el atentado de Al Qaeda en las Torres Gemelas en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos invade y ocupa Afganistán hacia fines del 2001, que Afganistán está, ahora vamos a ver un mapa, ¿no? En la frontera oriental de Irán. Y 2 años después, el año 2003, ocupa el país que está en la frontera occidental, que es Irak. Y así queda encerrado. Ahora vamos a ver el mapa. Claro, ¿qué ha sucedido? En el año 2002, por aquel entonces George Bush hijo había declarado a Irán, bueno, a Irak, Irán, Afganistán, también Corea del Norte, también Libia, como parte del eje del mal. Eje del mal. Y a partir de entonces, bueno, comenzó a recrudecerse, no es que no existía, pero se comenzó a recrudecer el control sobre el programa nuclear iraní, ¿no es cierto? Ahora, la propaganda anti-iraní ya viene de antaño, acá recorto algo que es muy famoso, incluso en los cómics de DC Comics, en un número de Batman del año 88, aparece el Guasón trabajando para Khomeini, ¿no es cierto? El líder supremo de la República Islámica de Irán durante la década del 80. Desde entonces tenemos este tipo, ¿no es cierto?, de propaganda anti-iraní. Y fíjense ustedes, un número de Economist en el año 2005, donde lo vemos, bueno, a quien sucedió, ¿no es cierto?, a Khomeini, que es Ali Khamenei, que todavía sigue en el cargo del líder supremo, ahí, ¿no es cierto?, con una bomba atómica en la mano y sonriendo, ¿no es cierto? Bueno, son, digamos, dos pequeñas muestras de la enorme cantidad de propaganda que los medios occidentales han instalado desde entonces y que consumimos diariamente y que, bueno, impactan sin duda en la forma de pensar, en nuestra forma de ver el mundo y de entender lo que está sucediendo allí. Naturalmente que no entendemos nada, nos confundimos, pero bueno. Eh, bueno, el título de lo anterior era Incremento de sanciones internacionales. E Irán, desde el año 2002, es presa de una serie de sanciones económicas que, claro, afectan seriamente a la población de un país, como imaginamos y como sabemos. Acá tenemos un mapa de Irán, para los que están un poco perdidos, y tenemos hacia un lado Irak, ocupado por Estados Unidos desde el 2003. Hacia el otro lado Afganistán, ocupado por Estados Unidos desde el 2001. Claro, desde entonces Estados Unidos, perdón, desde entonces Irán estuvo rodeado por las tropas estadounidenses, sin contar las distintas bases militares ubicadas en distintas partes, particularmente en el Golfo Pérsico, que, bueno, de todas las regiones es la más caliente porque ahí se concentran los pozos petroleros y sobre todo las fuentes de gas natural. Em, bueno, mucho para decir, digamos, sobre estas 2 décadas, pero bueno, saben ustedes que Estados Unidos abandonó Afganistán. ¿Cuándo fue que sucedió esto? ¿Fue en el 2022 o en el 2023? Bueno, a ver, lo voy a repasar. O en el 2022 o en el 2023. Desde entonces gobierna Afganistán un emirato talibán. O sea que está exactamente igual que como fue hace 20 años antes o 30 años antes. Saben ustedes que también un día antes de estos bombardeos hubo un enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán, una guerra abierta. Así declaró Pakistán lo que estaba sucediendo. Así que bueno, ¿quién dice que Donald Trump se levante pasado mañana y diga, volvemos a invadir Afganistán o Pakistán? Puede pasar, ¿por qué no? Y del otro lado, Irak. Irak que todavía sigue bajo ocupación estadounidense. Claro, la ocupación es mucho menos de la de hace algunos años atrás. La República de Irak, bueno, se pudo reconstruir, aunque sufre una enorme serie de dificultades, pero bueno, todavía la presencia estadounidense es muy fuerte.
en todas estas regiones en torno a Irán. Bueno, esta nueva situación de la política internacional provocó, un giro de la política interna de Irán. Se interrumpe ese proceso reformista, ¿no es cierto?, donde se había aliviado bastante de ese carácter autoritario que había tomado la revolución durante la década del 80 y gira hacia formas más conservadoras. Y ahora la principal figura política de Irán pasó a ser el famoso Mahmoud Ahmadinejad, primer ministro, presidente, ahora me agarró la confusión, no me acuerdo exactamente cuál es el cargo, que bueno, estuvo desde 2005 hasta el 2013, ¿no? Ahora lo tenemos abrazado con Hugo Chávez en el 2006, porque bueno, también ahí se formó un eje entre Rusia, bueno, los BRICS con China, dentro del cual bueno, se insertó, ¿no es cierto?, Irán para tratar de, bueno, sobrellevar estas fuertes sanciones internacionales en su contra. Ahora, a pesar de todo esto, se produjo una mejora en la situación económica del país. Vamos con un gráfico. Esto lo saco yo del Banco Mundial. No lo estoy sacando de la página, digamos, de siguistas fundamentalistas diciendo qué lindo que es Irán. No, no, lo estoy sacando directamente del Banco Mundial. Y tenemos que en el periodo que va del año 2000 al año 2012, 2013 aproximadamente, eh, ustedes lo ven ahí en ese gráfico, un crecimiento exponencial de la economía iraní. Vayamos un poco hacia atrás. El mejor año había sido 1986, plena guerra contra Irak, pero bueno, después se desplomó, siendo el peor año 1993, ¿no es cierto? De ahí estos vaivenes de la situación económica que yo les decía durante la década del 80, pero bueno, a partir del 2010, primero un crecimiento moderado y después un salto extraordinario para llegar a lo que fueron los mejores años de la economía iraní entre el año 2011-2012, con sanciones económicas incluidas. Pero bueno, a partir de esa fecha se produce un fuerte desplome, no a los niveles de 1993, pero sí a los niveles de 1986. El punto más bajo fue el año 2020. No nos llama la atención porque fue el año de la pandemia de COVID. Luego del 2020, bueno, hubo un salto, una recuperación, y así llegamos al año 2024, que está todavía bastante por debajo, ¿no es cierto?, de lo que fue lo que fue los años del 2005 al 2011 más o menos, ¿no es cierto? Eh, ¿En base a qué se hace esto? Este crecimiento económico. Al PBI por cápita. Es decir, el promedio, bueno, de cuántos dólares gana, ¿no es cierto? Gana cada iraní. Lo pueden comparar con el per cápita de cada uno de sus países. Por ejemplo, está por debajo de la Argentina, porque imagino que la mayor parte que me escucha es de la Argentina, ¿no es cierto? No muy lejos, ¿no? No muy lejos. Pero bueno, de ahí entonces las fuertes protestas que uno suele encontrar en Irán, porque, bueno, tenemos que la economía no ha sido estable en lo más mínimo. Y desde el 2011 al 2012 está en caída. Si bien hay repuntes, no llegan, ¿no es cierto?, ni a acercarse lo que fue hace 10, 15 años atrás. A esto hay que sumar otro factor que es la cuestión ambiental, de la falta de agua. Bueno, hay un montón de motivos por los cuales la gente sale a la calle. Bueno, ni que decir lo que tiene que ver con aquellas agrupaciones, ¿no es cierto?, que están en contra de la imposición del hijab, también, ¿no es cierto? Eso es clave. Pero bueno, acá me quería concentrar en la cuestión económica. ¿Y qué pasó a partir del año 2011, 2012, que fue la mejor época económica y después comenzó la debacle? Bueno, en el contexto, entre comillas, de Medio Oriente estalló la primavera árabe. Árabe. Mm, Irán, si bien tiene una población árabe muy importante, mayoritariamente no es árabe, sino que es persa, ¿no es cierto? Como todo el mundo sabe, y si no lo sabían, sépanlo. Pero a partir del 2011, sobre todo a partir del 2014, 2015, Irán comienza a sufrir
una serie regular de atentados en su propio territorio contra su propia población, pero también población chiquita, no de Irán, sino de otros países vecinos, también comienzan a sufrir una serie de atentados. No solamente atentados, sino también destrucción de mezquitas chiquitas. Acá pongo algunas imágenes de varias mezquitas que fueron destruidas en el norte de Irak durante el año 2014 por parte de ISIS, el Estado Islámico. Muchas veces se habla de Irán como Estado terrorista porque patrocina el terrorismo en el mundo, ¿no? Bueno, acá tenemos la situación en Argentina, sobre todo con el atentado a la AMIA, tema sobre el cual no existen certezas. Acá la justicia se expidió y declaró como culpable a Irán, ¿no es cierto?, a la República Islámica de Irán. Pero quienes saben, ¿no es cierto?, quienes investigan, saben que no está nada claro, que es una presuposición que no se puede descartar, pero que, bueno, no existen elementos suficientes como para poder llegar a ese resultado. Dicho eso, sin embargo, como veíamos antes, el tema de las guerras proxy, sí, es verdad que Irán apoya a distintos grupos y muchos de esos grupos realizan atentados u otro tipo de actividades que, bueno, coloquialmente podemos denominar como terrorismo, aunque eso amerita otro capítulo de nuestro canal Al Jaruf. Pero bueno, lo cierto es que si tomamos por cierto, ¿no es cierto?, que Irán patrocina el terrorismo internacional, no podemos ignorar, que los iraníes y los chiitas sufren muchos atentados. Atentados totalmente ignorados por la prensa internacional. Yo aquí recogí algunos de los atentados que tuvieron lugar durante la última década, muchos atentados, pero bueno, los más importantes. Por ejemplo, en el 2017, una serie de ataques coordinados en la capital de Irán, en Teherán, perdón, que dejaron 17 muertos y 43 heridos. El autor, el responsable había sido el Estado Islámico. En el año 2018 hubo un ataque en un desfile militar que llegó a 30 muertos, 70 heridos. Acá participó no solamente el Estado Islámico, sino también sectores árabes separatistas. Después nos vamos a repasar esta cuestión. 2018, un suicidio, un ataque, ¿no es cierto?, con coche bomba, en este caso por una agrupación de baluquíes, es decir, agrupaciones extremistas de la región de Baluquistán, que está al este de lo que es Irán. También ataques en mezquitas chiíes, ¿no es cierto?, dando lugar a 16 muertos, 40 heridos en el año 2022. Y luego uno de los ataques, no, este no, después, ahora voy con, perdón, se me mezclaron las diapositivas. Pensé que ahora figuraba lo que va a figurar en la diapositiva que viene. No, acá Kermán, que es una provincia del centro sur de Irán, también hubo una serie de bombardeos suicidas que dejaron 103 muertos, 284 heridos, y acá participó una rama del Estado Islámico muy importante, la sigla es ISKP, que es provincia de Jorazán. Jorazán es una región también que está al, eh, al noreste de Irán, y que también incluiría parte de lo que es Turkmenistán, parte de lo que es Afganistán. Jorazán es el antiguo nombre de una región, bueno, de, que está a medio camino entre Asia Central y, bueno, y Asia Sudoccidental. Estos fueron algunos atentados terroristas en suelo iraní. ¿Lo conocían ustedes? Alguno por ahí lo sabía. Uno se piensa, qué bien que viven los iraníes, no tienen problemas. Bueno, tienen problemas, ¿no? Tienen problemas políticos, económicos, sociales, pero además de todo eso tienen problemas de seguridad interna. Cada dos por tres sufren atentados. Los iraníes son asesinados. Eh, y también lo que decía, atentados contra chiitas fuera de Irán. Acá también. Destaqué los cinco que me parecieron más importantes. Pero bueno, no lo voy a enumerar a todos para no hacer tan largo esto, pero hubo atentados en mezquitas, en centros culturales chiíes, incluso se atacaron mezquitas durante el viernes. El viernes es el día que eh, digamos, la mayor parte para el resto de la tarde se junta un montón de gente, es decir, más de lo normal, y allí atacó.
atacó el brazo provincia de Jorazán del Estado Islámico en el año 2021, provocando 65 muertos, 70 heridos en Kandahar, Afganistán. Pero bueno, yo quería destacar que hace unas pocas semanas atrás, el 6 de febrero, tuvo lugar uno de los atentados más terribles contra la población chiita, en este caso en Pakistán, en una mezquita ubicada en la capital de Pakistán, perdón, Islamabad, que provocó 31, 36 muertos. No estaba exacta la fecha cuando yo consulté la noticia. Fue un atentado suicida, más de 160 heridos. Hace menos de un mes atrás sufrió esto la población chiita en Pakistán. ¿Usted lo sabía? No, no lo sabía. Y justamente esto alimenta con razones, si ustedes quieren, el temor, ¿no es cierto?, de los iraníes, de los chiitas, es decir, estamos siendo permanentemente atacados. ¿Quién nos va a defender? Y bueno, y ahí aparece entonces el gobierno iraní como yo voy a defender, ¿no es cierto? Voy a defender a los iraníes, naturalmente, pero también voy a defender a los chiitas en Afganistán, en Pakistán, en Irak, etcétera. Em, entonces, bueno, trato de hacer ahora un resumen porque tengo que continuar avanzando. El giro hacia un gobierno más conservador y la inclusión de Irán dentro del eje del mal, la ocupación norteamericana de Afganistán y de Irak, y el incremento de estos atentados en Irán y sobre chiitas en otros países, bueno, incrementa entonces o hace que el régimen tenga esta deriva más autoritaria, es decir, un mayor control, ¿no es cierto? Un mayor ejercicio de la violencia al interior de Irán, ¿no es cierto? Con el argumento, bueno, al menos de garantizar la seguridad interna. Eh, Ahora, volviendo a lo que habíamos llamado como guerras proxy o guerras subsidiarias, desde el 2011 también se fueron generando, se fueron encadenando toda una serie de conflictos en distintos países del Medio Oriente que terminaron conduciendo a un enfrentamiento indirecto con Arabia Saudita, lo que muchos consideraron fue una guerra fría entre ambos países que duró aproximadamente 10 años. Acá, bueno, tengo una imagen en inglés, la Guerra Fría iraní-saudí, donde de vuelta había conflictos en Irak, había conflictos en Siria, había conflictos en el Líbano, había conflictos en Yemen. Bueno, los iraníes apoyaban a unos grupos y, para hacerle la contra, los saudíes apoyaban al otro grupo, ¿no? Y así se producían, y se siguen produciendo, ¿no? Distintos conflictos donde, bueno, quienes están detrás son otros países. Bueno, durante mucho tiempo, eh, entre Arabia Saudita y Irán, se produjeron estas suerte de guerra subsidiaria. Digo porque esto cambió. Hace un año, hace 2 años, ya, si bien sigue habiendo múltiples conflictos, Arabia Saudita ha cambiado su posición y ya no ataca directamente, pero directamente no, indirectamente a Irán, sino que ahora el conflicto principal es con los Emiratos Árabes Unidos. Y de ahí, ¿no es cierto?, la política cambiante de alianzas permanente en Medio Oriente, que para el que no sigue las noticias o no lee o no se informa, es totalmente incomprensible, ¿no es cierto?, lo que sucede. Pero bueno. Trato de grabar estos videos para poco a poco ir conociendo mejor y entender. Eh, no nos perdamos de vista. Lo que yo me estoy preguntando es, ¿qué pasa si cae la República Islámica de Irán? ¿Es lo que quiere que suceda? Estados Unidos, Israel, así como otros países. Bueno, el heredero, ¿no es cierto?, del trono imperial iraní que vive en Estados Unidos, de la dinastía Pahlavi. eh, y hablan de que, bueno, este régimen es ilegítimo, ha perdido legitimidad. Y ciertamente, como yo les decía, ha tenido una deriva autoritaria, con vaivenes, un poco más, un poco menos. Hubo un relajamiento durante la década del 90, pero bueno, a partir del 2005 no. Volvió, ¿no es cierto?, a tener un carácter más conservador, un poco más autoritario. Desde el 2011, fuerte crisis económica, bloqueo económico, atentados, bueno, y este escenario de guerras proxy en Medio Oriente.
Y además de todo lo anterior, de todo lo que venimos hablando, la guerra contra Estados Unidos e Israel, que viene de hace décadas, pero bueno, se incrementó a partir del 2020, cuando fue asesinado en Irak Qasem Soleimani, el famoso comandante de la fuerza Quds, que es la Guardia Revolucionaria, ¿no es cierto?, de Irán. Bueno, a partir de entonces se comenzaron a suceder una serie de enfrentamientos que, bueno, tuvo un punto muy importante el 1 de abril de 2024, cuando Israel bombardeó el consulado de Irán en la República de Siria, asesinando a varios altos de la Guardia Revolucionaria. Es decir, no alcanzó con matar a Soleimani, sino que matar a lo que viene después, ¿no es cierto? En ese momento la respuesta iraní ciertamente fue limitada. Va, limitada. Lanzó 300 drones, ¿no? Que no es poca cosa, pero bueno, Israel los pudo interceptar, al menos en su gran mayoría, y los daños, si es que hubieron, fueron realmente insignificantes. Pero bueno, a partir de ahí se comenzó a incrementar, ¿no? Porque desde entonces ha habido distintos ataques aéreos y de misiles de Estados Unidos e Israel sobre Irán con el argumento de destruir no solamente infraestructura nuclear, sino también asesinar a científicos involucrados, ¿no es cierto?, en todos esos programas. Bueno, la respuesta iraní en este caso sí fue mucho más contundente y hubo dos ataques con misiles sobre Israel y el segundo fue bastante más efectivo, llegando a impactar misiles, por ejemplo, en Tel Aviv el 13 de junio de 2025. Y bueno, se entendió que luego de eso había un impas hasta que volvieran los bombardeos, que bueno, han vuelto el día de hoy, 28 de febrero de 2026, mucho más que antes, donde bueno, recrudece el intercambio balístico entre Israel, Irán y las bases estadounidenses. Con todo esto sobre la mesa, entonces la verdadera pregunta, me podrían decir ustedes, che, la verdadera pregunta es, ¿por qué todavía no cayó? Es decir, están todos los condimentos dados para que el sistema caiga. Es decir, problemas económicos, gobierno autoritario, atentados suicidas dentro, grupos separatistas, ocupación en países limítrofes, bueno, la cuestión de las guerras proxy, el ataque de Estados Unidos y de Israel. La verdad que lo que más llama la atención es que a esta altura del partido, Irán todavía no caiga. Esa quizás es la gran pregunta. Esto demuestra, por un lado, bueno, que tiene una importante capacidad militar y de inteligencia. No quiere decir que mañana no caiga. Mañana puede llegar a caer, pero hasta el momento demuestra que es difícil que caiga. También algo que ha ayudado a Irán es la situación cambiante de las alianzas en Medio Oriente. Decíamos, desde la primavera árabe hasta el 2020, 2021 más o menos, el principal enemigo en la región de Irán era Arabia Saudita. Ahora eso cambió rotundamente. Yo acá lo que puse fue un mapa del conflicto que se está desarrollando actualmente entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que no hay un enfrentamiento militar entre ambos países, pero en países ubicados en el Cuerno de África eh, se están desarrollando distintos conflictos, sobre todo en Sudán, la famosa y triste guerra civil de Sudán. Bueno, ahí también hay distintos grupos, algunos son apoyados por los Emiratos Árabes, otros por los saudíes. Lo mismo pasa con el tema de, bueno, el, la polémica, ¿no?, sobre Somalilandia, que Israel, que está, digamos, en alianza con los Emiratos Árabes Unidos, se apuró en reconocer, ¿no es cierto?, un Estado que se separa de Somalia. Bueno, la situación de Etiopía, esto amerita después otro video, pero vemos cómo en los últimos 2 o 3 años se ha reconfigurado un poco las alianzas y esto, en cierto sentido, ha favorecido a Irán porque ya Arabia Saudita no se presenta como un enemigo. Ahora, a pesar, ¿no es cierto?, de esta especie de pérdida de legitimidad que ha sufrido a lo largo de los años, la verdad es que todavía cuenta con un importante apoyo popular. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Pero también no hay que olvidar, si bien esto puede cambiar, pero no hay que olvidar que históricamente, en términos populares, si usted me permite el término,
La población iraní tiene un fuerte perfil antiimperialista, antioccidental, desde 1905 en adelante. 1905 es la fecha de una revolución, la revolución constitucionalista, y también es la fecha cuando comenzaron las primeras exploraciones y el hallazgo de petróleo en Irán. Desde entonces, la política de Irán ha estado atada a la industria petrolera y ha habido distintos conflictos y siempre esos conflictos, el grueso de la población iraní se ha mostrado decididamente antiimperialista, antioccidental. Y bueno, es ese, ¿no es cierto?, el discurso preexistente a la revolución islámica de Irán, que bueno, hoy todavía persiste y es por eso que en parte se explica el apoyo que aún tiene, ¿no es cierto?, la República Islámica de Irán. Bueno, acá hay fotografías de lo que fue de vuelta, hace un par de semanas atrás, el reciente aniversario por el estallido de la Revolución Islámica, la ciudad de Teherán se pobló de cientos de miles de personas, no solamente Teherán, sino también otras ciudades, lo cual demuestra de que, a pesar de las importantes protestas que habían tenido lugar, otra parte de la población, también muy significativa, apoya claramente, ¿no es cierto? Bueno, y también puse ahí la imagen ahí del Baal Moloch. Otro día voy a grabar un video porque ese no es Baal Moloch, pero bueno, también popularmente es la representación que se atribuye, ¿no es cierto?, a Baal Moloch. Bueno, lo prendieron fuego ahí con la bandera de Israel, Estados Unidos, dando cuenta de esto, ¿no? De este discurso antiimperialista, antioccidental. Tengan presente que Israel representa, ¿no es cierto?, eh, desde el discurso oficial, los valores de Occidente, ¿no es cierto? Desde un punto de vista geopolítico, los intereses de Occidente en la región de Medio Oriente. Ahora, ¿es posible? Me hago la pregunta, ¿no es cierto? Para tratar de responder las principales interrogantes. ¿Es posible un cambio desde dentro de la República Islámica que así puede cambiar la situación interna y que, bueno, mm, pueda mejorar ciertamente la situación de la población sin la necesidad de tener que cambiar la República Islámica? Eh, ¿Por qué? Porque muchos dicen que el principal problema de esta deriva autoritaria de la República Islámica, que la sufre principalmente la población iraní, es que se han alejado incluso de los propios preceptos de la Constitución. De vuelta, otro día hacemos un video sobre la Constitución de la República Islámica de Irán. Si sigue existiendo, ¿no? La República Islámica de Irán, si no, por ahí no va a tener mucho sentido. Ahí sí vamos a hacer historia con todas las letras. Pero bueno, a ver, destaco yo tres artículos de la Constitución. De vuelta, ¿alguien leyó la Constitución de la República Islámica? Toda esta gente que habla, no, porque Israel, Estados Unidos, Irán. Pero vos leíste la Constitución, léela. El artículo 3 tiene un montón de incisos. El inciso N dice: la República tiene que asegurar los derechos de todos los individuos de ambos sexos y garantizar la seguridad y la equidad judicial para todos y su igualdad ante la ley. Claro, y muchos entienden que esto no está sucediendo en Irán, de lo que se deduce que entonces no hay que abolir la República Islámica, sino que hay que respetar a la República Islámica, hay que fortalecerla, que vuelva a sus raíces, al menos a sus raíces doctrinales que están vertidas en la Constitución. Hombres y mujeres tienen derecho. Hay que asegurarlos, ¿no es cierto? Artículo 23. La censura de las opiniones está prohibida. No se puede reprobar o criticar a nadie por sus opiniones. Ha habido una parva de gente que ha sido perseguida, que ha sido encarcelada por opinar en Irán. De eso no cabe duda. Ahora, ¿pero qué dice la Constitución? Eso está prohibido. Bueno, de ahí, ¿no es cierto? Pues hay que respetar entonces las normas. Artículo 38. Está prohibido el empleo de cualquier tipo de tortura para obtener confesiones o informaciones. No está permitido obligar a nadie a atestiguar, confesar o jurar. Esos testimonios, confesiones o juramentos estarán privados de valor y validez. Todo acto contrario al presente artículo será castigado de acuerdo a la ley. ¿No? Y uno dice, che, pero
están bien estos artículos, es decir, garantizan derechos básicos, ¿no es cierto? De una ciudadanía moderna, acorde, ¿no es cierto?, con los derechos humanos. Bueno, entonces muchos dicen, no, no hay que abolir la República Islámica. Hay que, como decía recién, respetar a rajatabla la normativa constitucional. Bueno, yo acá rescaté algunos artículos, ojo, hay otros que se pueden interpretar con una mirada mucho más conservadora, por eso hace falta hacer un video, pero me parece que estos artículos son claros, ¿no es cierto? Eh, Suceden cosas en Irán hace tiempo que no deberían suceder si uno se ajusta a la Constitución. Por eso es que yo explico que la deriva autoritaria no responde ni al componente islámico de la República, ni a su funcionamiento como sistema político, sino que responde a factores históricos, que tienen que ver con la política internacional, con el terrorismo, con la situación económica, etcétera. O bien, bueno, mientras que algunos dicen, bueno, la República Islámica se puede renovar o refrescar volviendo a los propios fundamentos constitucionales de la República. Otros piensan que directamente es necesario abolirla, ¿no? E instaurar una nueva república, que es lo que busca, por ejemplo, los sectores que protestan en Estados Unidos, en Europa, ¿no es cierto?, con las banderas imperiales antes de la Revolución Islámica. Es lo que dice el heredero al trono de la dinastía Pahlavi, heredero del último Shah de Irán. Bueno, sí, es verdad. Es decir, la República Islámica puede llegar a su fin e instaurar un nuevo tipo de república. Ahora, ese nuevo tipo de república no puede desconocer el peso que tiene el Islam en la sociedad, sobre todo con el enorme apoyo que veíamos recién en la calle, eh, y en particular el chiismo, ¿no es cierto? Acá debajo hay un mapa, en la parte verde oscura vemos la distribución de la población chiita. Bueno, la mayor parte se concentra en Irán. Si acaso quieren hacer una nueva república, el lugar que ocupe el Islam, el chiismo, va a tener que ser muy importante. Si no, esa nueva república que creen también, ¿no es cierto?, va a carecer de legitimidad, si es que acaso la actual carece de legitimidad. En Irak sucedió lo mismo, es decir, después de haberlo barrido a Saddam Hussein y de, bueno, establecer una nueva constitución, que no me acuerdo si fue en el año 2005 o 2008, bueno, en otro video hacemos un video sobre la constitución de Irak, ahí el componente islámico está en primer plano. O sea, Irak ahora es más islámico que antes de la invasión estadounidense. Bueno, Afganistán, ni qué decir, ¿no es cierto? Eh, Igual ahí islámico quizás no sea el término más apropiado. Talibán, que es una cultura también con sus propias particularidades. Eh, Así que digamos, quizás la nueva república que venga después de esta, si llega a suceder alguna vez esto, quizás no sea tan distinta a la república actual, ¿no es cierto? Al menos en muchos de sus aspectos. Y ahora vamos llegando al final de este video extenso, porque así lo amerita, que es hacia una balcanización de Irán. Recuerden que el término balcanización remite a los Balcanes europeos, luego de la Yugoslavia, que se, bueno, fragmentó en un montón de países. Miren, la forma de Irán se parece un poco a la forma de Yugoslavia, mucho más grande, ¿no? Irán, en términos de extensión. Me acabo de dar cuenta, perdón, estoy hablando con mi mente en tercera persona. Muchos plantean una balcanización de Irán, es decir, que el Estado de Irán, como lo conocemos hasta este momento, termine de existir y se configuren distintos estados más pequeños en distintas regiones. Eh, este mapa está circulando hace tiempo en las redes sociales. No logro ver quién lo hace. Hay un trébol con los colores de Irlanda, así que deben ser algunos grupos de irlandeses separatistas, ¿no es cierto? Pero no, no, circuló por todos lados. Y bueno, Irán sería separado en función de los grupos étnicos. Por ejemplo, los baluquíes en Baluchistán, en la frontera con Pakistán, tendrían su propio estado.
En la región del Jorasán habría un estado que sería al sur de Turkmenistán. Bueno, debajo de Azerbaiyán hay también mucha población en lo que se conoce como el Azerbaiyán iraní. Bueno, toda esa población azerí configuraría otro estado, ¿no? Azerbaiyán del Sur. Bueno, el Kurdistán, ¿no? Que hace tiempo viene reclamando y que logró una autonomía muy importante en Irak, también entonces engrosaría su territorio incorporando la parte del Kurdistán iraní. Y después tenemos regiones árabes, acá aparecen separadas, ¿no? Pero bueno, en el Golfo Pérsico, cerca de lo que es, bueno, la desembocadura, ¿no? De los ríos Tigris y Éufrates, al sur de Irak. Bueno, y en el centro, en el corazón del país, estaría Persia, ahí está con la banderita imperial, ¿no? De la época previa a la Revolución Islámica de 1979. Y repito, este plan está sobre la mesa. Vuelvo a remitirme al discurso de Netanyahu que escuché esta mañana. Le pidió a los azeríes, a los árabes, a los beduquíes, a los persas que se levanten contra, ¿no es cierto?, la República Islámica de Irán. Y como vimos también, muchos atentados que sufre la población iraní en su propio territorio fueron realizados por grupos separatistas, fundamentalistas, baluquíes o beluquíes, así como también árabes. Ahora, bueno, cuando hablamos de balcanización, no necesariamente sería la formación de varios estados menores, sino que podría llegar a ser también una fuerte reconfiguración del sistema político donde estas regiones no sean estados independientes, pero sí logren una mayor autonomía o una autonomía casi plena, ¿no es cierto?, dentro de un estado iraní que desde ese punto de vista adoptaría un carácter un tanto más confederal o federal, si ustedes quieren. Ahora, si llega a suceder algo así, el problema ahí va a ser alcanzar un equilibrio entre las distintas regiones, porque puede llegar a generarse una desigualdad aún mayor de la que hoy existe, en donde se vean mucho más favorecidas aquellas regiones, ¿no es cierto?, petroleras, donde están, digamos, la principal fuente económica del país. Es decir, esto no terminaría por solucionar los problemas que atraviesa la sociedad iraní, sino que incluso puede llegar a profundizarlos. Claro, algunos se van a ver favorecidos, pero muchos otros se van a ver perjudicados. Bueno, y si directamente se pasa a la opción, sí, vamos a separar Irán en 5, 6, 7 estados distintos, bueno, de ser así, entonces el problema que yo acabo de mencionar sería aún peor, ¿no es cierto? Porque ya no existiría ningún tipo de equilibrio y además eso redundaría muy seguramente en conflictos por delimitar las nuevas fronteras, porque la historia bien lo demuestra, dividir las fronteras en función de un criterio ético, cuando las poblaciones y los grupos humanos se caracterizan por la movilidad de un lado hacia el otro, claro, ¿ese territorio de quién es? ¿Es de los persas, de los baluquíes, de los turcomanos? ¿De quién es? Ahora, y ya vamos acercándonos al final de este largo video porque no podemos resumir. No, no puedo hacer TikTok de esto. Tengo que modernizarme. Yo sé que ustedes, las generaciones, las nuevas generaciones, pero también las generaciones viejas, que también ya están formateados, ¿no es cierto?, con el algoritmo TikTok, ven un video de 1 hora y dicen, no, pero me pego un corchazo. Dame un short de 10 segundos y eso lo entiendo. Bueno, voy a ver si puedo ayornarme. Tengo que ayornarme, si no voy a desaparecer. Van a decir, canal al Haruf, lo miran 2 personas. El propio Haruf para ver cómo quedó y luego la mamá o el papá, ¿no es cierto? A ver cómo le salió. Bueno, de una u otra manera, es decir, en caso de balcanización, que va a dar lugar a una inestabilidad interna del país, ya sea con mayor autonomía o directamente una separación. Bueno, lo más probable que suceda, porque así sucedió en otros escenarios parecidos, cito el caso de Libia, cito el caso de Siria, cito el caso de Yemen y podría citar otros más,
Cuando se intentó, ¿no es cierto?, reconfigurar la política de un país en clave étnica y en clave territorial para lograr mayor autonomía, y eso, digamos, tuvo lugar producto de algún estallido de guerra civil, esa coyuntura terminó siendo aprovechada por grupos bien cohesionados, armados, con fuertes vínculos extranjeros y con proyectos claros y concretos de futuro, de país. Y esos grupos han sido, en la gran mayoría de los casos, los grupos islamistas más radicalizados. El caso más reciente que tenemos es el caso de Siria, donde lo veíamos al-Julani, al viejo al-Julani, ahora tiene otro nombre, al-Shabaab, junto con Donald Trump. Entonces, si acaso lo que se busca es la desestructuración del Estado iraní, eso es altamente probable, lo dice Pablo Jaruf, se puede equivocar, pero es lo que pienso, termine siendo aprovechado por grupos islamistas, que, bueno, cuentan con el beneplácito, ¿no es cierto?, de las potencias, Estados Unidos, Israel, etcétera. Conclusiones. Bueno. Volviendo a las tres preguntas del comienzo, ¿qué pasa si cae Ali Khamenei, el líder supremo de la República Islámica de Irán? Mi respuesta es sí, implicaría un golpe simbólico muy duro, durísimo, pero eso no terminaría por arrastrar a todo el sistema. El sistema va a continuar existiendo, podría continuar existiendo, funcionando. Los argumentos en favor, digamos, de esta hipótesis los compartí yo en este video analizando el sistema político, con todos los cuerpos colegiados, los balances y contrabalances, y bueno, y ya vimos que hay cuerpos que son muy importantes, ¿no es cierto? Y que son los que gobiernan en la práctica, el día a día de la República Islámica de Irán, con o sin Ali Khamenei. Así que si cae Ali Khamenei, yo pienso que va a cambiar poco. Incluso puede ser que recrudezca aún mucho más el apoyo de la población iraní al gobierno, ¿no es cierto? Producto de que hayan asesinado a quien es su líder supremo. Pero bueno, ¿qué pasa si no solamente cae Ali Khamenei, sino que cae toda la República Islámica de Irán tal como la conocemos, con los fundamentos de esa constitución que en este video citamos? Bueno, en ese caso la República Islámica podría ser sustituida por otra república que necesariamente va a tener que tener, perdón por la redundancia, un fuerte componente islámico. E imagínense ustedes si en una situación de inestabilidad política interna eso es capitalizado por algún grupo fundamentalista islámico, entonces por ahí la próxima república no solamente sea islámica, sino que por ahí sea aún más conservadora que la República Islámica de Irán actual. Es una posibilidad, ya ha pasado, está pasando, ¿no es cierto? Ejemplos en la región abundan. Ahora, ¿qué pasa si cae directamente, ¿no? Esta idea de desestructurar todo el Estado de Irán y que ya Irán, como lo conocíamos hace siglos, deje de existir. No haya ningún país más que se conozca con el nombre de Irán. Bueno, entiendo en ese caso que muy seguramente eso va a generar una situación de gran inestabilidad que afectaría no solamente a la población interna, de lo que hasta ese entonces era conocido como Irán, sino también a todos los países limítrofes de la región. Y, vuelvo a remarcar esto, muy seguramente esta coyuntura termine por favorecer a los sectores mejor organizados, con mejores vínculos, más seguros y claros de sus ideas, ¿no es cierto? Y también fuertemente armados, que son los grupos fundamentalistas más radicalizados. Em, Si acaso hay un gobierno que quiere evitar esto, bueno, entonces va a tener que reestablecer la unidad a la fuerza, apelando al uso de la fuerza. Es decir, se instalaría un gobierno aún mucho más autoritario del que está actualmente. O, si se impone uno de estos grupos,
va a tener que, a su vez, imponerse sobre todos los demás, también utilizando el uso de la fuerza, como está pasando en Siria actualmente. Si no, pregunten a los kurdos, si no, pregunten a los alawitas, si no, pregunten a los drusos. Bueno, llegados a este punto, alguien me podría criticar, y está bien. Che, bueno, pero entonces voy a decir que lo mejor sería que no cambie nada, que siga todo así como está. Viva Irán, ¿no es cierto? Fuera anti, o sea, antiimperialismo. Bueno, es una lectura posible, no lo voy a desconocer. Naturalmente que si acaso hace falta un cambio, y sin dudas es que hace falta un cambio, no tiene que ser por medio ni de la guerra, ni de la guerra civil, ni de los atentados terroristas, ni de la presión internacional, ya sea de Estados Unidos, sea de Israel, o sea de cualquier otro lado. Pero claro, son tantos los sí, sí tal cosa, sí tal otra, esta otra, que es casi un planteo ideal. Eh, Últimamente, quizás también es por cuestión de la edad, soy bastante más escéptico. Y tengo la sensación de que si o lo matan a Ali Khamenei, o termina la República Islámica e instauran otra república, o que si deciden terminar con el Estado de Irán y armar 20 estados nuevos distintos, tengo la sensación de que quienes más van a sufrir eso va a ser la población iraní y van a ser años duros y durísimos los que vengan por delante. Así que bueno, no era mi idea terminar con esta última reflexión tan triste, ¿no es cierto? Pero sepan ustedes, la guerra es triste. Estaba viendo que un misil israelí, ahora hay que revisar las noticias, ¿no? Porque, ¿quién había dicho? Me olvido yo de las citas importantes, ¿no? Lo primero que muere en la guerra es la verdad. Pero está circulando que un misil israelí impactó en un colegio de niñas, más de 40 niñas muertas o algo así. Es altamente probable. eh, Así que cuando hay guerra, cuando hay este tipo de enfrentamientos, ¿quién sufre? La población iraní. Sé que hay muchos videos en internet. ¿Qué va a pasar? Pero en términos geopolítica. ¿Se va a meter Rusia? ¿Qué va a hacer China? ¿Arabia Saudita? Bueno, es muy importante, ¿no es cierto? Mi mirada siempre está preocupada e interesada en el campo internacional, en la geopolítica, es clave porque si no, no entendemos nada, pero mi máxima preocupación está depositada en la persona de a pie, en el hombre, en los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, en los millones de habitantes de Irán que viven una situación dramática, hace años, hace décadas, y que quizás aquí estamos entrando por ahí en una de las partes más oscuras de la historia reciente de Irán. Entonces, las hipótesis que yo planteé, que yo compartí con ustedes en función de estos distintos escenarios, estaba pensada sobre todo en función de qué es lo que va a pasar con la gente común. ¿A la gente común le va a hacer bien que el Estado de Irán lo fragmenten? Mi humilde opinión es, al menos en inmediato, no. Pero bueno, puedo seguir hablando conmigo mismo y seguir agobiándolos, pero hasta aquí llegamos. Vamos a dar final a este video. Muchas gracias a la gente que me escuchó completo. Después les voy a mandar un regalo. Pues bueno, sí, el video se hizo largo, sepan entender. Los próximos videos, y lo prometo, no les voy a fallar, van a ser mucho más cortos. Eh, un fuerte abrazo y esperemos que estos enfrentamientos se interrumpan cuanto antes, así no solamente el pueblo iraní, sino el pueblo de todos los países de esta región pueden, no digo alcanzar la paz, pero sí vivir un poquito más en paz. Muchísimas gracias.